En 1956, Jack Purcell se enfrentó a una de las investigaciones de accidentes aéreos más difíciles de todos los tiempos. Cuando se habla de un accidente en el Gran Cañón, se habla de un territorio hostil, inaccesible, remoto y peligroso. Tan caliente como para fundir aluminio. Era la época en la que estaban haciendo la investigación de accidentes. Vamos a ver si tenemos el DC-7. ¡Maldita sea! El mundo esperaba respuestas de Purcell. Aquí. Las consecuencias de equivocarse en cualquier aspecto podían haber tenido unas ramificaciones tremendamente negativas para una industria tan frágil. Purcell realizó un descubrimiento espeluznante sobre la aviación comercial. No era segura. No es que se haya roto el sistema, es que no tenemos sistema. Mayday, catástrofes aéreas. Esto es una historia real. Está basada en informes oficiales y testimonios de testigos. Catástrofe en el Gran Cañón. En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el vuelo 718 de United Airlines se estaba preparando para viajar a Chicago. El DC-7 era el avión de pasajeros más nuevo y veloz de Estados Unidos, el orgullo de la flota de United. Lo siento, señor, no se puede fumar hasta después de despegar. En 1956, viajar en avión era algo que poca gente había tenido ocasión de vivir. Solo había 117 aviones comerciales en todo el estado de California. Las chicas iban camino de Nueva York. Y antes de subir a bordo ya iban flotando. Volar tenía mucho glamour, en parte porque era muy caro, pero también porque era muy exclusivo y el nivel de urbanidad era muy alto. Expertamente preparado y servido con gusto. El trato era especial. Un DC-7 podía llevar casi 100 pasajeros de costa a costa sin parar. La gente ya no te preguntaba si ibas a volar en un avión comercial y a poner tu vida en peligro. Cada vez era más seguro, y aunque aún no estaba muy extendido, pronto se popularizaría. Cenaremos en Chicago, señores. Yo ya tengo muchas ganas de cenar. Puerta cerrada y asegurada, chicos. El DC-7 tenía 4 grandes motores, cada uno de 18 cilindros. El motor Wright 3550 Turbo era una maravilla técnica, pero exigía mucha atención. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a bordo del vuelo 718 de United Airlines. Nuestro capitán es Bob Shirley. Están en buenas manos. El capitán Bob Shirley, de 48 años, tenía más de 17.000 horas de vuelo. Llevaba casi un año cubriendo la cómoda ruta entre Chicago y Los Ángeles. Bob Shirley era un piloto excelente. Clay Lacy es un antiguo piloto de United Airlines que despegó esa mañana de Los Ángeles con otro avión. Estaba muy bien considerado. Tenía su propio avión y le encantaba la aviación. Esta mañana la TUA va un poco retrasada. El primer oficial, Robert Harms, de 36 años, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y antiguo instructor de vuelo. Vamos en hora, no perdamos tiempo. Voy por la página 3 de la lista de comprobaciones. El tercer miembro de la tripulación de cabina era el ingeniero de vuelo Gerard Fiore. Motor número 1. Revoluciones por minuto a 2100. El ingeniero de vuelo tenía mucho trabajo. Tenía que ajustar individualmente las fuentes de energía, incluso cilindro a cilindro. Comprobando magnetos, izquierdos, ambos, derechos, ambos. Revoluciones correctas a derecha e izquierda. El calor adecuado, la mezcla de mandos, los flaps y todo lo demás para garantizar que las fuentes de energía funcionasen lo mejor posible. Las temperaturas de los cilindros están bien. Bueno, doctor Fiore, esta mañana tenemos suerte. Es todo tuyo, capitán.
Mientras la tripulación esperaba para maniobrar, el controlador aéreo daba instrucciones al avión que tenían delante, un vuelo de la TUA a Kansas City. TUA 2, permiso para despegar, pista 25 derecha. Recibido, permiso para despegar, pista 25 derecha. Vuelo United 718, maniobre hasta la posición y espere. Es el siguiente en la pista 25 izquierda. United 718 recibido, esperar, pista 25 izquierda. El vuelo de United iba muy puntual esa mañana. Cumplir con el horario era importante en la creciente industria del transporte aéreo, donde muchos vuelos llevaban pasajeros que volaban por primera vez. Empezaron a añadir vuelos y cada vez había más pasajeros. Casi parecía que si programaban vuelos los llenaban. Vuelo de United 718, permiso para despegar. Permiso para despegar obtenido. Potencia de despegue. 80 nudos. Comprobado. 120 nudos. V1. Rotar. A las 9:04 de la mañana el vuelo 718 despegó de Los Ángeles. El viaje a Chicago debería durar unas 6 horas. El capitán Shirley tenía que recorrer un pasillo asignado a través del espacio aéreo de Los Ángeles. Después podía volar por donde quisiera, siempre que informase de una serie de puntos de viaje durante la ruta hacia Chicago. Si tenías que desviarte no pasaba nada. No teníamos los equipos de radar sofisticados de ahora. En los años 50 el cielo estaba abierto y todo el mundo lo consideraba así. No había tantos aviones. ¿Puedo ofrecerle algo de beber, señora? Los motores suenan bien, señor Fiore. ¿Qué tal las temperaturas? Aguantan bien, capitán. Todavía están un poco fuertes. En aquella época lo que más nos interesaba era complacer a los pasajeros. Ya es hora de que nos presentemos. Adelante. Buenos días, soy el capitán Bob Shirley. Hace un bonito día despejado. Ya estamos casi a la altitud de crucero de 6.400 metros, que son más de 6 kilómetros. Solo el 10% de la gente había volado, así que intentábamos hacer que volase más gente. E intentábamos que fuese una experiencia divertida e interesante. Tras 56 minutos de vuelo, el DC-7 alcanzó el segundo punto de referencia. United 718, estamos en Needles. 9:58, 6.400 metros. Cielos claros, ruta directa a Durango. Cruce estimado de la línea del desierto pintado a... 10 horas 31 minutos. 10 horas 31 minutos. La tripulación volvería a llamar a la torre cuando llegase a un punto del mapa conocido como línea del desierto pintado. Les mostraré unas vistas espectaculares a lo largo de la siguiente media hora, así que quédense pegados a las ventanillas. Estamos cruzando Arizona. A la derecha tienen el lago Havasu. Aquí estamos a 23 grados bajo cero, así que es mejor que no bajen las ventanillas. Volando a 6.400 metros, la tripulación avistó nubes de tormenta y corrigió la trayectoria. En esa época, si veíamos un nubarrón o nubes de tormenta, girábamos e intentábamos pasar entre ellas. Como había radar, no teníamos que decírselo a nadie. Simplemente maniobrábamos entre ellas. Se acerca mal tiempo, habrá turbulencias, pero no se preocupen. Mantengan los ojos bien abiertos y disfruten de las vistas espectaculares desde donde están sentados. ¿Qué tal por tu lado, Bob? Tormenta 8 kilómetros al sur. La hemos evitado. ¡Maldita sea! Los sorprendidos pasajeros no tenían ni idea de lo que pasaba. ¡Dios! ¡Endereza, endereza, endereza, endereza! ¡Vamos, vamos, venga! Operador de United a United 178, ¿me recibes? Hacía tiempo que el vuelo 718 tenía que haber llamado. No respondía a las llamadas de la línea aérea. Operador de United a United 178, ¿me recibes?
El cuartel general de los controladores aéreos estaba en Salt Lake City. Torre Salt Lake. Estos controladores no solían comunicarse directamente con los pilotos. Recibían la información por teléfono de los operadores de las líneas aéreas que mantenían contacto por radio con sus pilotos. A las 10:51 recibieron un mensaje inquietante de un operador de United Airlines. Salt Lake. Recibido. El vuelo 718 de United Airlines debería haber avisado hace 20 minutos de su paso por Desierto Pintado. Momentos después, llamó otro operador con noticias aún más inquietantes. Salt Lake, TUA. No tengo respuesta del vuelo 2. Recibido. El vuelo 2 de la TUA debería haber avisado hace 20 minutos de su paso por el Desierto Pintado. Aquí tampoco nos han contactado. Los operadores ya sabían que los dos aviones que habían despegado de Los Ángeles no habían avisado al pasar por un punto fijo de la ruta, la línea del Desierto Pintado. El 718 de United y el vuelo 2 de la TUA a Kansas City tenían que haber avisado de su paso por ese punto a las 10:31 horas. Torre Salt Lake, a vuelo 2 de la TUA. ¿Me recibes? Al carecer de radar que localizase el avión, si un avión desaparecía, no se sabía si les había pasado algo, hasta que pasaban por el siguiente punto de la ruta y tampoco informaban de ello. Se suponía que tenían que informar de su posición por radio. Torre de Salt Lake, vuelo 2 de la TUA. ¿Me recibes? El vuelo 2 de la TUA llevaba 70 personas y el de United llevaba 58 personas a bordo. Los controladores y los operadores solo podían esperar a que les respondieran para enterarse de su paradero. Yo esa mañana había volado de Los Ángeles a Denver en un DC-6. Pasamos por el cañón de Bryce, al mismo tiempo que la torre llamaba al vuelo 718 de United. Torre Salt Lake, a United 718. ¿Me recibes? Le llamaban 2 veces cada minuto. Intentaban localizarles. Y recuerdo que Slim, que era el jefe de Bob Shirley, dijo que seguro que Bob no estaba escuchando la radio. Había pasado más de 1 hora desde que los aviones deberían haber informado por última vez. Los controladores enviaron un mensaje a las autoridades locales para que buscasen a los 2 aviones desaparecidos. Al menos uno de los 2 aviones tenía que haber avisado desde el Desierto Pintado. Como no recibieron noticias de ninguno, a los controladores empezó a erizárseles el vello de la nuca. 2 aviones comerciales continuaban desaparecidos sobre el desierto de Arizona. Encontrar un avión en esa época, antes de que hubiera balizas señalizadoras, antes de los sistemas de radar que tenemos hoy, era como buscar una aguja en un pajar. A la mañana siguiente, las autoridades de Arizona confirmaron los peores temores de todos. ¿Les han encontrado? Se habían visto restos de 2 aviones distintos en el Gran Cañón de Arizona. Había un señor llamado Palen Hudgens, que era piloto de aviones turísticos, que oyó que habían desaparecido unos aviones y se puso a buscarlos mientras iba volando, y vio que salía humo de Char Butte. Los restos retorcidos del vuelo 718 de United estaban en un repecho rocoso a 210 metros sobre la pared del Gran Cañón. El piloto encontró el segundo avión en el fondo del cañón a unos 2 kilómetros. Se inclinó para verlo mejor y descubrió el rasgo más característico de la aviación comercial de la época: la cola de un Constellation con sus 3 aletas. No cabía duda. Había un avión en un peñasco. Había piezas incrustadas entre las grietas, motores y componentes tirados por varios sitios. La prioridad inmediata fue llevar a los servicios de emergencias a uno de los lugares menos accesibles de Norteamérica. Cuando se habla de un accidente en el Gran Cañón, se habla de un terreno hostil, inaccesible, remoto y peligroso. Richard Rodríguez es un antiguo investigador de la Comisión Aeronáutica Civil. Estaban a hasta 300 metros por encima del río. Dependiendo de los lugares, era un sitio muy peligroso para trabajar.
Cuando los investigadores por fin llegaron al lugar del accidente, primero encontraron los restos dispersos del vuelo 2 de la TUA. Alcanzar los del segundo avión sería aún más complicado. Ellos son montañeros del Club de Rescate de las Montañas Rocosas de Denver. Recogen su equipo cerca de la garganta del Gran Cañón. Intentarán escalar las empinadas paredes desde el suelo del cañón para llegar al repecho sobre el que descansan los restos destrozados del DC-7 de United Airlines. Los rescatadores tardaron poco en llegar a una siniestra conclusión. Todos los que viajaban a bordo de ambos aviones estaban muertos. Ahora dependía de los investigadores de la Comisión Aeronáutica Civil recomponer lo que había pasado. El Gran Cañón es un cementerio para los 128 pasajeros y tripulantes de los dos aviones que se estrellaron en picos apenas 2 kilómetros separados. El impacto redujo los restos a manchas de pintura y metal carbonizado. No sobrevivió nadie. La repentina pérdida de dos de los aviones más modernos de Estados Unidos conmocionó al país, que ya creía que los viajes en avión eran lujosos y seguros. Como país no estábamos familiarizados con tragedias como esa, con gran cantidad de víctimas, en una industria tan frágil como la aviación civil. Estábamos acostumbrados a que se estrellasen aviones de vez en cuando. Era un suceso bastante común, pero no en las líneas aéreas seguras. Los investigadores aéreos acudieron al lugar del accidente en helicóptero. El investigador, por supuesto, siempre tiene el deseo de saber qué causó el accidente, por la simple razón que quiere evitar que se repita. El investigador jefe del equipo fue el más adecuado para el trabajo. Jack Parshall era una leyenda de la aviación, no solo un piloto experimentado, sino un superviviente de accidentes. Fue uno de los pioneros, de los pilotos que llevaban el correo aéreo. A lo largo de los años le había pasado de todo. Incluso tuvo 4 accidentes. Era la persona perfecta para el trabajo, alguien capaz de recomponer la dinámica del accidente y de recomponer el metal. Muy bien. Vamos a averiguar lo que es. Empezaremos a cartografiarlo. Las piezas del suelo revelarían a Parshall lo que pasó en el aire. Se acerca mal tiempo, así que habrá turbulencias. ¿Qué tal por tu lado, Bob? Tormenta 8 kilómetros al sur. ¿Pudo una tormenta repentina causar turbulencias lo bastante violentas para derribar a ambos aviones del cielo? ¡Maldita sea! Jack Parshall no disponía de la tecnología avanzada ni de los considerables conocimientos con los que cuentan los investigadores del mundo moderno. La diferencia entre las herramientas que tiene ahora el Comité Nacional de Seguridad en el Transporte y las de entonces es como la noche y el día. Era un mundo distinto, no tenían casi nada. Lo único que tenía para resolver el misterio eran los fragmentos rotos del avión y su propia experiencia. Esto es lo que queda de la cabina. No había cajas negras como hoy. Era como para ponerse de los nervios. Fue la época en la que empezó a nacer la investigación de accidentes. Tan caliente como para fundir el aluminio. En el lugar del accidente del avión de la TUA, Parshall encontró pruebas de un intenso incendio tras el accidente, pero eso no le revelaba qué había derribado el avión. ¿Dónde está la cola del Constellation? Vale, echemos un vistazo. Los investigadores encontraron la característica cola triple del avión a unos 500 metros del resto del aeroplano. Vaya, vaya. La distancia indicaba a Parshall que la cola se había desprendido antes de que el avión chocase con el suelo. Si averiguaba por qué se había desprendido la cola en pleno vuelo, estaría un paso más cerca de encontrar la causa del accidente. Mira esto. Los restos del vuelo 2 de TUA mostraban pruebas evidentes de un impacto catastrófico. El fuselaje del avión estaba rasgado. Parshall además encontró pequeñas franjas de pintura azul. Vamos a tener que llevarlo al hangar.
En el fondo del cañón, a 700 metros del Constellation, había un trozo del otro avión. La punta del ala del DC-10 estaba manchada de pintura roja y estaba muy lejos del avión. También se había desprendido en pleno vuelo. Fue la pistola humeante. Cuando se encuentra pintura roja en un avión que no era rojo, es que algo pasó ahí arriba con alguna cosa que no formaba parte del avión cuando despegó de Los Ángeles. Fue una de las pistas que resolvió el misterio. Las pruebas apuntaban a un suceso increíblemente raro, casi inaudito. Intercambiaron pintura ahí arriba. No fue el mal tiempo lo que derribó a los aviones de dos de las mayores líneas aéreas de Estados Unidos. Maldita sea. ¿Qué hace ahí? Fue una colisión en pleno vuelo. Los pilotos miraron arriba y vieron el Constellation delante de sus narices. Tardarían unas milésimas de segundo en creer que era verdad. ¡Dios! ¡Endereza, endereza, endereza! Vamos, venga, vamos. Los músculos de un piloto experimentado tienen memoria. Entonces agarraron la palanca y la movieron en la dirección que hacía falta para tratar de evitar el ala. Pero a esas alturas la dinámica va muy lenta. La colisión sobre el Gran Cañón fue uno de los accidentes más significativos de la historia de la aviación comercial. Lo que ocurrió aquel día fue un acontecimiento que conmovió al país. Lo que había revelado Jack Parshall con su investigación podía afectar a la aviación comercial de todo el país. Ya estaba seguro de que había habido una colisión en pleno vuelo, pero tenía que averiguar cómo habían chocado exactamente los aviones y por qué. ¿Podéis poner esa pieza allí? Gracias, chicos. Parshall tenía que recrear los segundos finales de los dos vuelos basándose en metal doblado y manchas de pintura. Fue un gran reto comparar los dos aviones y deducir la conclusión de lo que había pasado. Empezaron a examinar modelos de colisiones en pleno vuelo para recomponer las cosas y averiguar si un ala podía haber chocado con un estabilizador horizontal, por ejemplo. Vamos a ver lo que tenemos con el DC-10. Intentaron reconstruir la escena y hacerla encajar con las pistas mínimas que tenían, como las marcas de impactos y las marcas de intercambio de pintura. Saca una foto, por favor. Las muestras de intercambio de pintura indicaron a Parshall que el ala izquierda del DC-7 había chocado contra el Constellation por detrás. Era evidente que el DC-10 había embestido al Constellation por el lado trasero derecho. Y lo destrozó. Le arrancó el ala. El Constellation se precipitó sobre el Gran Cañón desde una altura de 5.000 metros. El vuelo 718 de United había perdido la mitad del ala izquierda, pero no todos sus motores. ¿Qué daños tenemos? Velocidad del aire. 260. Venga, nivélate. Si alguien sobrevive a una colisión en pleno vuelo, es por suerte. Porque depende de los daños del avión. Tienen que quedar suficientes mandos para controlar el avión. Menos de un minuto después de la colisión, el vuelo 2 de la TUA se empotró contra el fondo del cañón. En el DC, Bob Shirley y su tripulación luchaban para evitar el mismo destino. Vamos, levanta, levanta. El avión se escoraría rápidamente a la izquierda y perdería el control. Parshall ya entendía la mecánica de cómo habían chocado ambos aviones. Pero aún no sabía por qué se habían cruzado sus trayectorias. Se suponía que volaban a distintas altitudes por distintas rutas. No deberían haber estado en el mismo lugar en el mismo momento. ¡Maldita sea! ¿Qué hace ahí? Parshall necesitaba averiguar cómo había ocurrido.
Los únicos 3 cadáveres del avión de United Airlines que se han encontrado han sido sacados de allí en helicóptero. El ejército, las autoridades de aviación y las líneas aéreas están hablando de las operaciones futuras tras el triste anuncio de que el próximo lunes habrá un funeral de 3 religiones en Flagstaff, Arizona, para las víctimas sin identificar de los 2 aviones. El accidente del Gran Cañón sorprendió a todos y conmocionó al país. Parshall sabía muy bien que era la investigación más crítica que había realizado. Las consecuencias de equivocarse en cualquier aspecto podían haber tenido unas ramificaciones tremendamente negativas para una industria tan frágil. Los investigadores siguen escalando entre los restos de los 2 aviones de pasajeros que chocaron sobre el Gran Cañón. Jack Parshall revisó el plan de vuelo de los 2 aviones. Los 2 empezaron el día en Los Ángeles. United 718, maniobre hasta su posición y espere. Vamos a ver. Al 718 le asignaron la ruta verde 5 desde Los Ángeles directo a Palm Springs, Needles, y luego a la línea del desierto pintado a 6.400 metros. A la TUA le asignaron la ruta ámbar 5, ruta verde 2 a Daggett, y cruzaría la línea del desierto pintado a 5.800 metros. Ninguno de los 2 debería haber estado encima del cañón. Estaba claro que ambos aviones se habían desviado de su plan de vuelo original, pero Parshall sabía que eso era común. Los pilotos presentaban un plan de vuelo por una ruta y una vez que estaban en el aire y se alejaban de la zona más congestionada del aeropuerto, cambiaban de plan y decidían ir directamente a un sitio u otro. Como no tenían grabadora de voz de cabina que les ayudase, los investigadores recurrieron a las transcripciones y grabaciones de radio de los operadores. Las llamadas de radio entre los pilotos y los operadores de sus líneas aéreas podían contener pistas de las rutas que realmente siguieron los aviones aquel día. United 718, estamos en Palm Springs. United 718, estamos en Needles. 958, 6.400 metros, cielos despejados. Esa fue la última vez que llamaron. Ruta directa a Durango. Cruce estimado de la línea del desierto pintado a las 10:31. 10 horas 31 minutos. Tuvieron 33 minutos para llegar allí. ¿Por qué no llegaron nunca? Para responder a esa pregunta, Parshall tenía que enterarse de los movimientos del otro avión que ahora estaba al fondo del Gran Cañón. Vamos a ver qué hizo la TUA. TUA, permiso para despegar, pista 25 derecha. Recibido, permiso para despegar, pista 25 derecha. El vuelo 2 de la TUA despegó 2 minutos antes que el vuelo de United y en otra dirección. Tenía que volar hacia el nordeste y su primer punto de paso era Daggett. TUA 2 en ruta a Kansas City, pasando por Daggett a 5.800 metros. Recibido, TUA 2. Daggett a 5.800 metros. El piloto de la TUA era Jack Gandy. Con 15.000 horas de vuelo como capitán, era casi tan experimentado como Bob Shirley de United Airlines. Gandy conocía bien los cielos, había recorrido esa ruta casi 200 veces. Buenos días, operador de United, soy TUA 2. Hace un poco de mal tiempo y vamos a pasar por encima. Por favor, pide a Salt Lake que nos dé permiso a 6.400 metros. Recibido. TUA 2 solicita permiso para 6.400 metros. El de la TUA pidió permiso para 6.400 metros. ¿Se lo dieron? No, se lo denegaron debido al tráfico. Atención, TUA 2, imposible aprobar permiso para 6.400 debido al tráfico. No podéis subir a 6.400, allí está United 718. El capitán Gandy quería evitar las nubes a su paso y en 1956 había otra forma de lograrlo. Vamos a pasar por encima. Usó las reglas de vuelo visual. Recibido. Avisa a Salt Lake que haré vuelo visual 300 metros por encima.
Salt Lake, TUA-2 solicita 300 metros por encima. Que se mantenga a al menos 300 metros por encima y avisa a TUA-2 de que el tráfico que viene es United 718 hacia Durango. Los pilotos de la TUA recibieron permiso para volar a 300 metros por encima de las nubes, pero les advirtieron que tuviesen cuidado con el vuelo 718 de United. Antes había un procedimiento para volar a 300 metros por encima, para mantenerse a 300 metros por encima de las nubes. Pero había que ir por un sitio despejado y volar en modo visual, mirando si había tráfico. En Daggett pidió volar 300 metros por encima. Muy bien. ¿Y eso dónde le sitúa? Su siguiente informe es de Mojave a las 9:59. TUA-2 pasando el lago Mojave a 300 metros por encima de 6.400 metros. Llegada estimada a desierto pintado a las 10:31. Media hora después de solicitar 300 metros más, Gandhi informó de su altitud real. 6.400 metros. Ahora están los dos a la misma altura. Podían volar a cualquier altitud que quisieran, siempre que hubiera 300 metros de separación con esas nubes. Así que subieron 300 metros más y volaron a 6.400. Los investigadores ya entendían por qué el vuelo de la TUA había acabado a la misma altura que el de United. En cuanto a por qué ambos aviones se habían desviado de su ruta al mismo tiempo... ¡Maldita sea! ¿Qué hace ahí? ¡Vamos, levanta, levanta! La respuesta estaba en el propio lugar del accidente. Una maravilla de la naturaleza espectacular. Vamos a enseñárselo, ¿no? Sí, capitán. Era habitual dar unas vueltas sobre el Gran Cañón para enseñárselo a la gente. Lo hacían en todos los vuelos, porque el Gran Cañón es espectacular. Lo que se ve abajo es una maravilla. El Gran Cañón es una de las 7 maravillas del mundo. A los pilotos mayores les encantaba enseñarles las vistas a los pasajeros. Les gustaba enseñar algo que nadie más podía enseñar. Asombrar a los pasajeros con cosas que los seres humanos ordinarios que no volaban no podían ver. Mantengan los ojos bien abiertos y disfruten de las vistas espectaculares desde donde están sentados. ¿Qué tal por tu lado, Bob? Tormenta 8 kilómetros al sur. La hemos evitado. Muy bien, tenemos sitio. Si te tenías que desviar un poco para ver algo, podías. No tenía nada de peligroso, no era peligroso. ¡Maldita sea! Pero el 30 de junio de 1956 resultó fatal. ¡Dios! Jack Purcell tenía que averiguar cómo una práctica tan común había matado a 128 personas. Desde el principio de la aviación, se ha tenido el concepto de ver y evitar o ver y ser visto. La responsabilidad de la separación entre aviones era del piloto. Purcell sabía que el avión de United había chocado con el de la TUA por el lado derecho trasero. Uno de los pilotos no pudo verlo y evitarlo. Purcell tenía que averiguar cuál. ¿Qué hace ahí? La respuesta provocaría grandes cambios en las reglas por las que se regía la aviación civil. Muy bien, vamos a ver lo que pudo ver el capitán Shirley. Usando una maqueta de cabina del DC-7 y tras estimar la velocidad de ambos aviones, Purcell intentó calcular la distancia a la que los pilotos de United vieron por primera vez el Constellation. ¿Qué vieron los pilotos de cada uno de los dos aviones? ¿Pudieron verse? ¿Intentaron evitarse? Si acabaron así, vamos a retroceder un par de minutos. Son el tipo de cosas que estoy seguro que se preguntaron el investigador jefe y su equipo y que intentaron deducir de las pruebas. Te voy a necesitar allí. Los investigadores comenzaron a sospechar que podía haber graves problemas con el sistema de ver y evitar. Muy bien, sigue adelante. Sigue. Una de las mentiras sucias de la aviación comercial desde los años 50 hasta ahora es que funcionan con el ver y evitar, pero en la mayoría de los casos no se puede ver nada, y mucho menos evitarlo, porque las ventanas son muy pequeñas. Muy bien.
Sigue adelante, sigue. Un poco más alto. Vuelve medio paso. Ahí es donde Shirley debió ver el Constellation por primera vez. Como el DC-7 estaba detrás del Constellation, era responsabilidad del capitán Shirley evitarlo. ¡Dios! ¡Endereza, endereza, endereza, endereza! ¡Vamos, venga, vamos! Parshall intentó averiguar si tuvo tiempo suficiente para evitarlo. Hay unas reglas básicas y las reglas básicas marcan que en esa situación el avión que llega cede el paso al avión que tiene delante. Los 6 pilotos de ambos aviones estaban ocupados con la exigente labor de pilotar los aviones. En los aviones de pistones había marchas, había hélices, las revoluciones, había que ajustar las revoluciones. Los motores suenan bien, señor Fiore. ¿Qué tal las temperaturas? Aguantan bien, capitán. Todavía están un poco fuertes. Cuando se pilota un avión de pistones, hay muchas más cosas que hacer. Son 85 kilómetros. La prueba de Parshall demostraba que en teoría el Constellation había resultado visible para los pilotos del DC-7 a 85 kilómetros de distancia. La cifra sugería que el capitán Shirley tuvo 2 minutos enteros para evitar la colisión. Era tiempo más que de sobra para cambiar de rumbo. ¡Maldita sea! ¡Dios! ¡Venga, vamos, venga! Parshall tenía que averiguar por qué no cambió de rumbo. La respuesta le quedó clara cuando revisó las grabaciones de radio. Buenos días, operador de United. Soy Tua 2. Hace un poco de mal tiempo y vamos a pasar por encima. Por favor, pide a Salt Lake que nos dé permiso a 6.400 metros. El 30 de junio, el cielo de Arizona no estaba despejado. Se acerca mal tiempo, así que habrá turbulencias, pero no se preocupen. ¿Qué tal por tu lado, Bob? Tormenta 8 kilómetros al sur. La hemos evitado. Muy bien, entonces tenemos sitio. Iban volando, odio decirlo, a tontas y a locas. Pero es una frase que usamos cuando creemos que todo va fenomenal. Cuando introdujo las nubes en la ecuación, Parshall llegó a una conclusión sorprendente. Los pilotos del vuelo 718 solo tuvieron segundos para reconocer y evitar el avión que tenían delante. Boom. La colisión era inevitable. Tuvieron segundos para responder, para identificar, formular y desarrollar una maniobra evasiva y ejecutarla. Y que el avión respondiera a las órdenes que le daban. A ninguno de los pilotos de las cabinas de los dos aviones les cabía en la cabeza que estuvieran peligrosamente cerca de otro avión, hasta que rodearon una nube y de repente los pilotos del DC-7 se encontraron el Constellation delante. Y seguro que los pilotos del Constellation no tenían ni idea de qué les había golpeado hasta el momento en que murieron. Cuando Jack Parshall se sentó a redactar el informe, se enfrentó a una intensa presión. La reputación de toda una industria dependía de lo que dijera. Estamos aquí para intentar impedir el próximo accidente, para que no se repitan circunstancias similares a las que provocan un accidente. La cifra de muertos era muy alta. Ese día murieron 128 personas. 2 aviones de las líneas aéreas más importantes de Estados Unidos habían chocado entre ellos. Había que encontrar al culpable. ¿De quién era la culpa? La conclusión obvia era que la culpa la tuvieron los pilotos. No puedes subir a 6.400. El vuelo 718 de United está allí. Mucha gente quiso echar la culpa al capitán de la TUA, Jack Gandy. Recibido. Avisa a Salt Lake que haré vuelo visual 300 metros por encima. La decisión de Gandy de cambiar de altitud cruzó su avión en la trayectoria del vuelo 718 de United. Pero una interpretación estricta de las reglas echaría la culpa al piloto de United, Bob Shirley. ¡Maldita sea! ¿Qué hace ahí? Si se analiza asépticamente, el avión que adelanta, el que adelanta al otro avión, tiene la responsabilidad legal de evitar al otro avión. Ahí. Pero los cálculos de Parshall demostraban que el capitán Shirley no pudo evitar la colisión. Creo que es justo decir que ambas tripulaciones cumplieron las reglas y lo hicieron todo como entendían que debían hacerlo. 6.400 metros.
Ahora están los dos allí. Era lo que los pilotos consideraban correcto hacer en aquella época. Había un último culpable posible. El controlador aéreo que avisó al avión de la TUA de que por allí estaba el avión de United, pero no avisó a los pilotos del DC-7 sobre el Constellation. Que se mantenga al menos 300 metros por encima y avisa a TUA 2 de que el tráfico que viene es United 718. Se intentó desviar la culpa en todas direcciones, algo humano y comprensible. Sin embargo, fue un error intentar culpar a los controladores aéreos. Sin cobertura de radar, los controladores aéreos no podían rastrear los vuelos visualmente. Les resultaba imposible informar a los operadores de las líneas aéreas de la situación precisa de cada avión en el cielo. Creo que intentar echarle la culpa a alguien no es la forma apropiada de examinar este accidente. A Parshall le quedó claro que nadie tenía la culpa de aquella colisión en pleno vuelo. Ambos aviones acabaron uno junto a otro por seguir las reglas y las regulaciones. La verdadera causa del accidente fue algo mucho mayor, algo que afectaba al corazón de la aviación de Estados Unidos. Jack Parshall concluyó que la culpa del desastre del Gran Cañón no fue de los pilotos, ni de los controladores, sino de un sistema de control del tráfico aéreo totalmente inadecuado. El texto subyacente del informe tuvo que ser presentado de un modo muy delicado ante el Congreso y el público de Estados Unidos. Pero el texto subyacente estaba muy claro. No es que se haya roto el sistema, es que no tenemos sistema. No hay sistema de control del tráfico aéreo. Y hasta que no lo aceptemos, no podremos ofrecer el grado de seguridad que espera el público. El accidente del Gran Cañón y el informe de Jack Parshall provocaron cambios drásticos en la aviación estadounidense. Como resultado del accidente del Gran Cañón, nació algo nuevo. Hubo una nueva conciencia y el interés del público por viajar en avión. Y surgieron muchos sistemas innovadores para evitar las colisiones de tráfico, que son las que están presentes ahora. El principal resultado de la colisión del Gran Cañón fue que ahora Estados Unidos tiene un sistema de radar nacional. Los controladores pueden rastrear los movimientos de todos los aviones hasta en las regiones más remotas del país. La única forma de asegurarse de que no iba a volver a pasar nunca era que hubiera alguien que controlase que dos aviones no pudieran acercarse demasiado. No se puede cambiar de altitud al mismo tiempo, no se puede mezclar el tráfico, y eso significaba cobertura de radar en todo el país. A pesar de los avances, los controladores aéreos siguen enfrentándose a grandes retos. Hay más aviones en el cielo volando más alto y rápido que nunca. Y aunque son extremadamente raras, las colisiones en pleno vuelo siguen ocurriendo. En respuesta a esos desafíos, las autoridades de aviación están desarrollando un sistema que podría cambiar el control aéreo de Estados Unidos. El sistema de transporte aéreo de nueva generación o Next Gen usará satélites GPS para ofrecer a los pilotos la localización exacta del tráfico que les rodea. Para el año 2020, los pilotos sabrán cómo de cerca están los demás aviones sin que se lo tengan que decir los controladores. Espero que el control aéreo de nueva generación tenga en cuenta el accidente del Gran Cañón y sea capaz de evitarlo antes de que se repita. La era de los viajes aéreos legendarios ha pasado a la historia, pero gracias al accidente del Gran Cañón se aprendió una lección.
los vuelos siempre pueden ser más seguros. Cada vez que estudio un accidente antiguo, siempre me acuerdo de algo que dijo George Santayana en 1917. Las maravillosas palabras de ese filósofo estadounidense fueron: el que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo.